a todos. No es fácil estar aquí al frente, hermanos, pero por dentro mi corazón está gozoso de transmitir mi testimonio a ustedes, lo grande que ha hecho Dios conmigo. Es cierto, como dice el pastor, el proceso que pasé me hizo que me enamorara más de Dios. Y gracias le doy porque para siempre es su misericordia. Quiero empezar a contarles desde cómo me empecé o cómo me convertí a Cristo. Hace como unos 22 años yo trabajaba en una planta de nombre Trasgo, era pintor. Y todo iba bien, estaba estable en esa empresa, pero llegó un jefe muy prepotente y quería meter a su plantilla y empezó a correr gente. Y el primer elegido fui yo. Pero a las pocas semanas yo ya estaba de vuelta en esa empresa, con los mismos compañeros, haciendo lo mismo y con un pequeño incremento de sueldo. Ahí vi que Dios ya tenía un proceso y un plan para mí. Comprendí que cuando Él abre una puerta nadie la puede cerrar, pero también cuando Él la cierra nadie la puede abrir. Para eso yo he dado mis primeros pasos en los cultos cristianos, y ahí oía de Dios y empecé a conocer de Dios. Y en la intimidad de mi casa me atreví a hacer un pacto con Él. Le dije que si pudiéramos hacer un pacto de caballeros. Le dije: Dios, si tú me salvas de mi empleo, que no me despidan y permites que yo me pensione ahí, yo me convierto a ti. Y en 3 días Él solucionó el problema. A los 3 días me manda a hablar el jefe y me habla. Y yo pensé que hasta ahí iba a llegar. Y cuando llego y me presento con Él, me dice: quiero decirte que de hoy, borrón y cuenta nueva, quiero que formes parte de mi equipo y de mi gente de confianza. Y yo le dije que se aceptaba, que muchas gracias. Y llegué a la casa contento y feliz. Y llegó el día del culto. Y llega el momento de dar los agradecimientos. Estaban pasando a dar agradecimientos y yo sentado, pero de repente empecé a sentir que alguien me empujaba y me empujaba. Y luego volteo hacia atrás, a ver que era el que me estaba empujando y no había nadie. Me acuerdo del pacto que había hecho con Dios. Él, como un caballero, cumplió. Y era el momento de que yo le respondiera como caballero. Ahí le conocí, le acepté y me convertí a Cristo. Pasaban los años y yo cada vez más me establecía más en la planta. De nuevo llega otro jefe con las mismas intenciones. ¿Y quién cree que fue el primer elegido otra vez para correrlos? Luis. Fui otra vez. Para eso ya me faltaban como unos 10, 12 años ya para pensionarme. Y tuve temor, dije: pues ¿dónde voy a encontrar ya trabajo? Ya voy a batallar, me va a hacer dificultad para cuando me pensione. Gloria a Dios, aleluya. Perdónenme. Total que Dios me salvó el empleo a los 3 días y yo di gracias y lo acepté. Entonces transcurrieron varios años y cada vez me establecía más. Y cuando faltaban como unos 6 años para pensionarme,
En la casa, descansando, me da un dolor en la espalda, muy fuerte. Y me llevan al seguro y empiezan los estudios y radiografías y resulta que tenía un pulmón reventado. Me dan medicamento y me programan para operarme. Cuando llega el día de la operación, no sé si me pusieron poca anestesia o tardó en hacer efecto. Yo sentía cómo perforaban y cómo barrenaban mi pecho. Sentía cómo metían las mangueras y cómo operaban. Ya cuando pasó la operación, yo no sé lo que pasó, ya cuando estaba en cama y que llegó el momento que me iban a dar de alta, otra vez me estaban retirando el equipo muy bruscamente. Sentí como jalaban todo y dice a mi esposa, no sé qué deba este hombre que me están haciendo sufrir mucho. Cuando llegó el momento de saturar donde tenía el agujero, no me anestesiaron y sentí cómo me metían la aguja y cómo recorría el hilo en cada puntada. Me dan incapacidad y me voy a casa. Ya cuando se vence la incapacidad vuelvo a trabajar y todo es normal. Pero cuando faltaban 2 años ya para poder pensionar, empiezo a enfermarme seguido de gripa, de calentura y de tos. Y el seguro me daba antibióticos y me componía. Pero al poco tiempo volvía a pasar lo mismo. Y luego me empezaba a dar ataques de tos. Y me daban tratamiento y volvía a componerme y volvía a enfermarme. Pero cada vez era más fuerte los ataques de tos que empecé a arrojar sangre. El seguro empezó a hacerme estudios, pero todo salía negativo. Entonces fue cuando decidieron hacerme un estudio, porque el equipo estaba descompuesto y me mandan a la torre de especialidades a Torreón. Para eso, llega el día de pensionarme y me pensiono. Y el doctor que me recibió allá en la torre me dijo, el estudio que necesitas te lo voy a hacer, pero primero te tengo que valorar y tengo que dar tratamiento. Y empezó a dar un tratamiento y yo seguía mal y no sabía ni por qué. Y luego cobro el primer mes de la pensión. Mientras esperaba la fecha cuando me iban a hacer el estudio. Y cuando iba a llegar la fecha del estudio, un día antes decidí ya no tomar el medicamento porque me sentía muy mal. Ese día era día de culto. Y me la pasé sentado, cabizbajo, dolorido, muy mal. Al día siguiente, cuando voy al seguro, el doctor nos alcanza a ver de lejos. Y cuando llega con nosotros, le dijo a mi esposa, no se preocupe, ahorita lo estabilizo. Y ya me metió a una sala, pero ya no salí. Así como Jesús lo llevaron 40 días al desierto, ahí empezó mi proceso, 40 días en esa torre de especialidades, en un lugar muy tenebroso. Pues ya me hicieron el estudio y lo mandan a Monterrey y a México y regresan y el estudio sale negativo y yo cada vez más mal. Para eso se arriman el doctor familiar, el internista, el neumólogo, el de la epidemia y todos querían tener la primicia porque era la época fuerte del COVID. No entendían por qué me enfermaban y por qué los resultados salían negativos. Y cada uno daba su punto de vista y su tratamiento. Y llegaba otro y me lo quitaba y ponía el de él. Y así sucesivamente, y yo cada vez más mal. Pues el azúcar subió a 500, hermano. El hígado se dañó. Los intestinos se pararon. Y hubo falla renal. Tuvieron que mandarme a terapia intensiva. Un lugar muy feo, yo lo comparo con el Valle de la Muerte. Un lugar donde el tiempo se detiene, no sabes si es de día o de noche.
la época del COVID y había muchos enfermos, mucha gente encapsulada, mucha gente entubada, y mucha gente ahí llorando y corriendo y dientes de tanto dolor. Y yo conectado a unas máquinas. Ahí yo sentía el espíritu de la muerte. Sentía miedo y mucho frío. Cuando sentía que pasaba por mí un aire. De rato murió una persona. Más a rato sentí otra vez el frío y el miedo, porque volví a sentir el aire y volví a morir otra persona. Y ahí yo clamaba a Dios y le pedía que no me abandonara, que me guardara y me cuidara de todo lo que estaba viendo y pasando. Pues llegó el momento en que mi fe se quebrantó. Así como le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo que caminara en el agua, él caminó porque iba viendo a Dios, pero cuando dejó de verlo se empezó a hundir y le dijo: es un hombre de poca fe. Así me pasó a mí. Cuando vi que murió otra persona, en lugar de clamar a él, yo volteé y vi mis equipos apagados. Ya no seguía el constante ruido de las computadoras que estaba ahí pillando y las gráficas que subían y bajaban ya no subían y bajaban, nomás había una pantalla, así una línea por un pillido. Ahí se quebrantó mi fe y tuve miedo y dije: estos más están esperando que mi sangre se envenene y avisar que no resistí. Fue cuando empecé a gritarles a los doctores: Isabina, ¿qué tiene, don? Háblele a mi esposa, háblele a mis hijos, ahí están afuera. Ellos me decían: no hay nadie. Tranquilo, don, aquí está en el lugar más seguro. Yo le decía: no es cierto, no me mienta, háblele a mi esposa, porque si no yo me voy a levantar como pueda. Para eso me amarran, pero aún así yo empecé a jalonear y a moverme, a hacer mucho ruido y escándalo, y empecé a gritar, causando temor y nerviosismo en los demás pacientes. Fue del modo que le permitieron entrar a mi esposa a ese lugar. Ella entró toda encapsulada. Y cuando entró, lo primero que le dije: sácame de aquí, Elvira, sácame de aquí, no quiero morir aquí. Y ella decía: tranquilo, Dios está contigo, Dios te quiere, Dios te cuida. Y empezó a cantarme alabanzas y me tranquilizaba. Al final me suben a la habitación, pero cada vez que me bajaban a deslizarme me bajaban y me subían luego porque sabían cómo me ponía. Cada vez que me ponía grave me subían de piso y terminé en el último piso, hermanos. Así como les digo, tener el azúcar a 500, el hígado dañado, los intestinos parados y la falla renal. En un brazo tenía suero, en la otra tenía sangre porque estaba anémico. En mi cara tenía mascarilla de oxígeno, en mi pecho tenía unas mangueras conectadas al corazón y en mi parte tenía una manguera por la falla renal. Estaba completamente hinchado, mi piel quedó como cáscara de árbol, reseca y quebradiza. En esa cama, hermanos, ahí me bañaban, ahí mi esposa y mis hijos me limpiaban cuando yo me ensuciaba, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Y tuve que soportar todo eso. Y era mucho sufrimiento, que en un momento le dije a mi hijo: entrégame, hijo, yo no quiero sufrir, entrégame, porque yo tampoco quiero verlos sufrir a ustedes también. Él dijo: no, papá, no diga eso. Y empezó a orarme y a reprender el espíritu de la muerte.
un día que me empecé a sentir muy mal, muy desesperado. Yo le decía a mi esposa que le hablaran los doctores. Yo me sentía muy desesperado, mucho dolor, ya no sabía ni dónde me dolía, pero estaba muy desesperado. Al final llegaron y posiblemente me hayan dado un sedán, porque toda la tarde estuve en paz. Pero en la noche, cuando fueron a relevar a mi esposa, ahí se quedó mi hijo. Y cuando apenas iba llegando mi esposa a la casa, dice que recibió una llamada. Y dice mi hijo: mamá, ¿qué pasó, hijo? Véngase pronto. ¿Qué pasó? Véngase pronto porque mi papá se puso malo. Está muy grave, perdió conocimiento, ya no habla. Ya me sacaron de ahí donde está él. Ya está rodeado con unas láminas, ya para que nadie lo vea. Véngase. Y ella dijo: está bueno, voy para allá. Pero primero le avisó al pastor. Y empezaron una cadena de oración. El pastor, todos mis hermanos en Cristo, mi familia y todos los que me conocen se unieron en una sola voz, en ese mismo instante, clamando y pidiendo por mí. Pero yo era el más interesado en clamar y pedir a Dios. Dice mi esposa que cuando llegó, era cierto, estaba rodeado de muchos doctores y ya con una cortina metálica donde ya nadie me miraba. Había mucha sangre tirada en el piso. Y cuando vio el doctor a mi esposa, le dijo: dispense, señora, fue todo lo que se pudo hacer por él. Y le dio un abrazo como dando el pésame. Y ella le dijo: muchas gracias por lo que hizo por él, pero Dios tiene la última palabra. Él está en manos de Dios. Y al doctor no le gustó esa contestación. Dijo: está bueno, ya vaya acá a llenar una papelería. Mientras estaban pasando la gente a verme, en ese momento yo le decía a Dios: Dios mío, yo quiero esa promesa que tú me hiciste. Yo quiero esa promesa que tú me hiciste. Tú me dijiste que me ibas a moldear, que me ibas a pasar por el fuego, que iba a sufrir, iba a llorar, pero que iba a estar sano. Yo quiero esa promesa, porque tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para que te olvides las cosas. Recuerdo que oí una voz y me dijo: tranquilo, esta lucha es mía. Y se cumple lo que dice la palabra: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Y como decía el pastor, ahora yo les pregunto: ¿ustedes conocen a Dios? Porque déjenme les digo, yo antes de oía de Él, pero ahora yo le conozco, porque sentí sus manos cuando Él a mí me cargó. Descansé cuando Él a mí me cargó. Y ahí dije: Dios ya me está sanando. Yo les digo a ustedes, ¿cuál es el significado de la fe? ¿Cuál es el significado de la fe, pastor? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo dije: Dios me está sanando. Y enseguida, así como profetizan a los huesos secos que se juntan y empezaron a revivir, así sentí mi cuerpo, que mis huesos empezaron a estirar y a estirar. Y dije por segunda ocasión: Dios ya me está sanando. Enseguida sentí una energía que entró por mi cabeza y bajaba y subía y bajaba y subía. Y por tercera ocasión dije: Dios ya me está sanando. Cuando estaba el último paciente ahí viéndome, viene lo increíble. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. No llega antes y no llega después. Justo cuando estaba a punto de llegar al último suspiro de mi existir,
Él llegó y sentí un soplo de aire en mi cara, que era el soplo de vida a través del Espíritu Santo, y desperté. Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro. Y ahorita estoy compartiendo con ustedes este testimonio de vida, como digo, porque para siempre es la misericordia de Dios. Dios les bendiga a todos. No minimices el poder de Dios. Es bueno que Dios nos quite una gripe. Es bueno que Dios nos quite una viruela. Pero testimonios como este, en el que se muestra que el eterno Dios descendió hasta los infiernos y arrebató el imperio de la muerte por la vida de Luis, son testimonios que engrandecen el poder de Dios. ¿Y cómo no enamorarnos de ese Dios que fue capaz de enfrentarse a todo, de descender hasta los infiernos para que este hombre que está enamorado de Dios hoy esté aquí, esté con la mujer que ama y tenga los hijos que ama? Eso es engrandecer el poder de Dios. Comprometámonos con Dios a enamorarnos cada día más. Todos los días, todos los días. Dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Oye, yo me voy a enamorar de ese Dios ayer, hoy y siempre. Porque lo que hizo por Luis, lo hizo por ti, por ti, por ti y por ti. De una o de otra manera, con testimonio diferente, pero lo hizo por ti. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 5: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Y amarás. No te dice y querrás. No es y amarás. Es que hoy te amo con mis oídos porque escuché alabanzas, pero con mi lengua no te quise. No, Señor, no, señora, con todos tus recursos. El maestro pagó un gran precio y aquí está la evidencia de ese gran precio que pagó. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche.